porque Tabasco hoy está entregado al crimen organizado por la claudicación del Estado mexicano de enfrentar a los delincuentes. Hasta le llamó Tabasco hoy, casi toda su intervención. Entonces yo creo que hay que tener también autoridad. Y así como lo mencionan y lo repiten, él no está solo, así le deberían de decir a nuestros migrantes que no están solos. Está a discusión el tema de la persecución a migrantes, a personas migrantes en Estados Unidos, en especial nuestros hermanos, hermanas, y el trato infamante en Alcatraz de los Caimanes, por lo cual les solicito apegarse al tema. Nos parece aberrante, inhumano, repugnante que sean tratados con todo tipo de vejaciones. ¿Cómo se dice cómplice de la corrupción sin decir cómplice de la corrupción? Fácil. Gobierno de Morena. Qué conveniente, ¿no? Primero lo arropan, luego se hacen los sorprendidos y después se lavan las manos como Poncio Pilatos. Acción Nacional insistió en que se votara la propuesta de los temas de seguridad, no como un segundo tema, sino como en lugar del tema que estamos debatiendo. Y este pleno tiene la facultad de modificar el orden del día. ¿No quieren que hablemos de este tema? ¿Qué pasaría si hoy ustedes fueran oposición? Estarían con sus megáfonos hablando de este tema. ¿Por qué nos quieren callar en el Senado de la República? Nuestra solidaridad con sus hermanos y hermanas migrantes y nuestro repudio a la prisión llamada Alcatraz Alligator. Antes de dar inicio al debate y conceder el uso de la palabra, ¿con qué objeto, senadora Mayuli Latifa? Simón. Muchas gracias, presidente. Con una petición para el Pleno de la Comisión Permanente, a través de su conducto, de poder incorporar un tema en la agenda política sobre seguridad pública. Para nosotros es una profunda preocupación la creciente evidencia de vínculos de servidores públicos con la delincuencia organizada, que ha sido un tema público y notorio en la vida pública de nuestro país, por lo cual estaría solicitando se incorporara adicionalmente al tema que ya tenemos, que es sobre el Centro de Detención Migratorio de Alcatraz de los Caimanes, que también es un tema muy importante que debemos de atender, pero no menor en la agenda política, sobre todo la seguridad pública de México, relativo a la situación del Estado de Tabasco y del exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, por lo cual es la petición de nuestro grupo parlamentario se incorpore a la agenda política. Muy bien. Muchas gracias, senadora Martínez Simón. Hago de conocimiento que seguramente los integrantes de cada grupo parlamentario de la mesa directiva lo habrán comunicado, pero yo de todos modos hago de conocimiento que este tema se propuso en la mesa directiva y se acordó que el tema fuera el que ya anuncié, el correspondiente a la situación migratoria de mexicanos en los Estados Unidos de América y la violación de derechos humanos en la prisión Alligator Alcatraz. Tanto Movimiento Ciudadano como Acción Nacional no propusieron que fueran los dos temas en la mesa directiva, propusieron que fuera este segundo. Y dado que para nosotros es muy importante la situación migratoria de nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos, perseguidos como si fuesen delincuentes, lo votamos y acordamos que este fuera el tema. Si se nos hubiera presentado de esta otra manera, nosotros no habríamos tenido problema en incorporarlo como un segundo tema de la agenda si los tiempos daban. Tiene la palabra la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos y medio. Sin duda, con su venia, presidente, sin duda, adelante. La migración es uno de los temas que siempre estarán presentes en la vida de las mexicanas y de los mexicanos. Desde luego nos unimos a la denuncia de lo que significan estos centros de detención, particularmente el centro de detención de Alcatraz de los Caimanes, como ya se conoce. Se trata, desde luego, de 14 mexicanos, pueden estar entrando otros ahorita. Han mencionado los nombres de Carlos, de Oscar Alejandro
y entrarán muchos otros nombres. Nos unimos a ello, incluso a la denuncia del propio cónsul de Orlando. Pero también es cierto que importantes organizaciones de Estados Unidos han salido también a la defensa de los migrantes. American Friends Service Committee y la Unión de Estadounidenses por las Libertades Civiles han solicitado la cancelación de este centro. Les agradecemos a ellos también su solidaridad. Pero es cierto que como país tampoco hemos respondido como debiéramos. Como se explicó hoy aquí, el presupuesto de los consulados ha bajado enormemente. En los peores momentos de nuestra relación no están siendo fortalecidos. Y luego, además de este centro de detención de Alcatraz, no hemos escuchado la voz del titular del Instituto Nacional de Migración. Nada. De ahí, silencio puro. No hemos escuchado realmente algo que vaya más allá de las palabras. Necesitamos acción en favor de los migrantes. Y quiero señalar además un caso también de migración. Hace unos días nos hemos enterado que aviones que vienen de Estados Unidos deportando a los migrantes llegan a Tabasco. Y es por la noche que los traen en autobuses a la central de aquí en la Ciudad de México. Quizá les avientan 2,000 pesos o les dan un bono, pero los abandonan a todos los deportados. Y yo creo que también es bien importante hacer una autocrítica y saber lo que estamos haciendo como país. Porque Tabasco hoy es también un riesgo enorme para los migrantes que los están enviando en la noche. Porque Tabasco hoy está entregado al crimen organizado por la claudicación del Estado mexicano de enfrentar a los delincuentes. Porque Tabasco hoy merece mucho más y merece respuesta también de este gobierno. Porque Tabasco hoy, como casi todo el país, le alcanzó el destino de esta política de abrazos y no balazos. Se terminó su tiempo de intervención, diputada. Y seguiremos hablando de Tabasco. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Zavala Gómez del Campo. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 2 minutos y medio. Con su venia, presidente. Adelante. Es indignante y reprochable, por supuesto, la situación que viola los derechos de nuestros migrantes, de nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes. Pero lo que está pasando en este país no ha sido un error, es una consecuencia. La consecuencia de un gobierno que decidió darle abrazos a los delincuentes y entregarle estados enteros al crimen organizado. Hoy es importante, por supuesto, que hablemos de lo que ocurre con nuestros migrantes en Estados Unidos. Y claro que nos duele, como lo hemos dicho una y otra vez. Claro que exigimos justicia y seguiremos alzando la voz por nuestros migrantes. Pero si hablamos de abusos, empecemos por los que se cometen aquí en casa. En Tabasco, como ya lo mencionó mi compañera Margarita Zavala, Tabasco, gobernado por Morena, no solo se toleraron los vínculos del crimen con la policía, se institucionalizaron, se lideraron desde dentro. Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública en ese gobierno, ya estaba señalado en reportes del Ejército por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y aún así lo nombraron, lo respaldaron y lo sostuvieron. Entregaron a Tabasco. Diputada, hemos insistido en que, diputada Gutiérrez Valtierra, permítame un momento, hemos insistido en que no se meta la agenda política por la puerta trasera
Y esta agenda política no está a discusión en este momento. Está a discusión el tema de la persecución a migrantes, a personas migrantes en Estados Unidos, en especial nuestros hermanos, hermanas, y el trato infamante en Alcatraz de los Caimanes, por lo cual les solicito apegarse al tema. Gracias, presidente. Como lo mencioné al inicio de mi discurso, esto es una consecuencia. ¿Por qué la gente se va al extranjero en busca de mejores oportunidades? Por la situación como está el país, por la violencia que hay en el país. Porque nadie en el gobierno federal, en el gobierno de Morena, investiga, al contrario, encubren. Y así como lo mencionan y lo repiten, el no está solo, así le deberían de decir a nuestros migrantes que no están solos, y no solo de dientes para afuera, sino demostrándolo en el presupuesto, a las familias que viven con miedo en el México que Morena ha dejado crecer. Más de 180,000 homicidios dolosos en este sexenio, cientos de personas desaparecidas. No se puede hablar de derechos humanos si se protege a los violadores de la ley. Y no se puede hablar de transformación cuando lo único que han transformado es el miedo en costumbre. En Acción Nacional lo decimos claro y lo decimos fuerte. El gobierno que abraza a los delincuentes le da la espalda a las víctimas. Y por eso estamos aquí, dando la cara y diciendo las cosas como son. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Gutiérrez Valtierra. Tiene el uso de la palabra para cerrar esta primera ronda la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Adelante. Todos los que han pasado, hombres, mujeres, pertenecientes a este Senado de la República y a la Cámara de Diputados, hemos coincidido en que es sumamente grave lo que está pasando en Estados Unidos. La violación a los derechos humanos que se están dando contra nuestros hermanos y hermanas migrantes no tiene precedentes. Definitivamente, el hecho de sumarse a ese posicionamiento es muy bueno, pero por otro lado, nunca pasa desapercibido el que toquen al gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano lo único que ha hecho, este gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido responder todos los días, a cualquier situación que ha sido denunciada, ya sea aquí en México o en cualquier otro país, con respecto a nuestros hermanos y hermanas migrantes y también con respecto a la seguridad. Si algo no se deja de hacer en este gobierno es investigar a partir de denuncias y con aportación de pruebas. Y ahora me voy a referir también a lo que hablan con respecto a los consulados. Dicen que los consulados no están trabajando, que no tienen recursos, cuando lo que realmente está pasando es que no hay una competencia establecida con respecto a quién le corresponde la cárcel de Alcatraz que se hizo en Florida. ¿Por qué? Porque si bien por un lado dicen que fue petición del gobierno federal, el estado Florida es quien lo hace. Y a partir de ello, al no pertenecer el centro al gobierno federal, es decir, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el famosísimo ICE, por sus siglas en inglés, sino que él pertenece a Florida, los connacionales no contaban con el número de casos que se requiere a partir de un correcto arresto migratorio, lo que les impedía o impide hasta hoy el acceso a una defensa adecuada y a un juicio justo. Si procesalmente no están las cosas bien hacia el interior del gobierno de los Estados Unidos en cualquiera de sus órdenes, es obvio que el gobierno mexicano, a través de su embajada y de sus consulados, no va a tener las herramientas necesarias legales para poder proceder a la protección consular.
Y por supuesto, Estados Unidos es la sede de la Organización de las Naciones Unidas, que es el rector mundial de los derechos humanos. Por otro lado, también es la sede de la Organización de Estados Americanos, en donde también hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos. La situación de la redada ya no alcanza únicamente a los migrantes, ahora también le toca a los turistas. Y yo me pregunto, ¿qué estará pensando quienes viven en Estados Unidos, el empresariado que vive en Estados Unidos, cuando hoy también la gente de México y de otros países que acostumbraba a ir con tranquilidad, tal vez a gozar de ese primer mundo, hoy ya no quieren acudir más? Creo que es algo que tienen que pensar del otro lado. Y ni qué hablar de las aportaciones que hacen nuestras hermanas y hermanas migrantes. En la mañanera de la doctora Claudia se han presentado un buen número de veces datos y cifras de cuánto aportan ellos al Producto Interno Bruto de la comunidad estadounidense. Desde aquí, desde México, nosotros decimos colaboración sí, subordinación no. Seguimos bajo esa misma tónica. Y en ese aspecto, reitero, tenemos mucha presidenta, una presidenta que no pasa un día y sale a decir lo que se tiene que decir y de la forma en la que se tiene que decir. Y es por eso que yo hoy me congratulo de poder tener un gobierno que por supuesto representa y defiende a nuestras hermanas y hermanas migrantes y que también no va a dejar de hacer la tarea aquí en este país, porque hasta hoy las cifras de seguridad pública van a la baja. Y como lo dije con anterioridad, el único delito que va a la alza es el de extorsión y para ello ya tomamos medidas en este Senado de la República, en la Cámara de Diputados. Lástima que no nos acompañaron pues otras fuerzas políticas que pues para ellos el delito simple y sencillamente no importa la construcción jurídica del procedimiento, no importa garantizarle a las personas que tengan certeza jurídica sobre sus actos y sobre el futuro de sus derechos. Por eso hoy, qué bueno y nos da mucho gusto que estemos unidos en torno a nuestras hermanas y hermanos migrantes y esperamos la reflexión de Estados Unidos y que cierre ese lugar. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que reconocer a un país, no por su grandeza, no por su calidez, no por su recibimiento, sino por el contrario, por meterle el miedo a cualquier persona que tenga un sueño de una vida mejor. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Gracias, presidente. Asamblea. Adelante. Buenas tardes ya. La gran tragedia en el mundo es la migración y es una que se da en todo el planeta. De África, de Asia, de Sudamérica y de nuestro país salen mujeres y hombres buscando dignidad y un futuro mejor. La migración se da por necesidades económicas, es evidente, pero también por violencia y también por problemas ahora del cambio climático, algo que debemos atender hacia el futuro, porque muchas mujeres y hombres son desplazados por ello. La migración es el destino de la humanidad y ese es el principal argumento de defensa de lo que pasa en el planeta. Todos somos migrantes en nuestro ADN. No hay quien no sea migrante. Incluso los pueblos originarios llegaron de otros lugares. Como todos, un día seremos mestizos. Ese es el destino de la humanidad. Presidente, compañeras, compañeros, urge la libertad de los detenidos en Florida. Unos turistas, unos connacionales nuestros que están privados de su libertad y además en un lugar que es terrible y es una violación a los derechos de las personas y a la dignidad del ser humano. Demandamos la mayor de las intervenciones
de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograrlo. Quiero decirles que nos preocupa la debilidad de nuestro sistema consular. Cada año se dedica menos dinero al Fondo de Atención, Protección, Servicio y Asistencia Consular. En el 2018, la Cámara de Diputados aprobó 836 millones en este rubro. Para el 2025, 524 millones. Hago votos que en el siguiente presupuesto discutamos el tema y viendo la amenaza que hay para las y los mexicanos en este rubro, dediquemos más presupuesto. Hay 63 vacantes consulares, pero también la designación de muchas personas que no tienen ni la carrera diplomática ni el perfil para enfrentar la grave crisis que hoy tenemos. Incluso hemos llegado a ver en la prensa los casos donde no se les cubre el sueldo a consulados completos. Desde la Cámara de Diputados, como desde acá, unámonos para defender a las compañeras y a los compañeros de este país y de la humanidad que hoy padece por la terrible tragedia que se vive siendo migrante. Allá en la Cámara, a nuestro partido, al PRI, le corresponde la Comisión de Asuntos Migratorios. Y ahí está una buena legisladora, me refiero a Marcela Guerra, y desde ahí pondremos atención a este tema. Segundo, destinemos más presupuesto. Hagamos una reflexión todos los partidos de cómo debemos destinar más presupuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la defensa de las y los mexicanos en el extranjero. Pedimos respetuosamente la presencia en esta Cámara, en esta comisión permanente, de titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también de quien asiste a los mexicanos en el extranjero. Hagámoslo en alguna de las comisiones para que sea un debate constructivo, pero que nos vengan a decir qué está pasando, qué está sucediendo y cómo todos los partidos, desde el Poder Legislativo, podemos coadyuvar en la defensa de las y los mexicanos. Cierro, presidente, diciendo que lo que le pasa a estos dos connacionales es terrible y es lamentable, pero se está repitiendo en muchas partes del extranjero, particularmente en el vecino país, con mujeres y hombres que están sufriendo, que están siendo deportados, que están siendo separados de sus familias. Hago voto por un trabajo conjunto. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, diputado Moreira Valdés. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Lo hemos dicho de manera reiterada y lo subrayamos, que migrar no es un delito, es un derecho universal. Ir al lugar donde tú como persona quieres trasladarte, sea en lo individual o con tu familia. Si bien hay reglas migratorias, estas no pueden estar por encima de la dignidad y el respeto a la persona. Y esto viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como del Pacto San José, que firma la Organización de Estados Americanos. Por esa razón, no quitaremos el dedo del renglón de nuestra permanente solidaridad, en primer término con los mexicanos migrantes en los Estados Unidos, pero también con todos aquellos
que por alguna razón hayan tenido que salir de sus lugares de origen. Para nadie es fácil desarraigarse, dejar atrás historias personales, familiares, para incursionar en las peores condiciones en otro país. Son auténticos héroes que se enfrentan a una serie de obstáculos, de persecuciones, de coyotes, de traficantes, y al final, cuando logran estar y encuentran una oportunidad, la inmensa mayoría de ellos son buenos trabajadores, buenos agricultores que trabajan en la siembra. Y por ejemplo, lo hemos dicho, no se entendería hoy que California, si fuera una nación, sería la quinta potencia del planeta sin la contribución de millones de mexicanos que están en esa entidad de los Estados Unidos. Por esa razón, nos parece aberrante, inhumano, repugnante que sean tratados con todo tipo de vejaciones en reclusorios que rebasan cualquier límite a la imaginación. Este centro de reclusión en Florida, Alligator Alcatraz, emulando aquella prisión de San Francisco de Alcatraz, pues es todavía más terrible. Hay reseñas que dicen que los tienen enjaulados como si fueran animales, pero además el testimonio del gobernador de Florida, DeSantis: si alguien se escapa, cito, tendrá que enfrentar a los caimanes. O sea, esto es verdaderamente deplorable e inhumano. Y volvemos a traer a colación aquella prisión de San Francisco que finalmente fue cerrada, donde decían que el que escapaba tenía que ir contra los tiburones. Aquí es contra los caimanes. Entonces, definitivamente, qué bueno que esta comisión trata el tema y que el gobierno de México está usando sus mejores oficios a través de la Cancillería para lograr no solamente la repatriación de los mexicanos recluidos por el servicio migratorio estadounidense, sino para que cualquier mexicano que busquen introducirlo en estos penales infrahumanos sea retornado de manera inmediata. Miren qué contraste con el gobernador de California, que se puso al frente de los derechos humanos y de la migración, cuando el otro de Florida dice que qué bueno porque si se escapan estarán los caimanes. Estados Unidos definitivamente no es homogénico, no es una sola visión de país, ni de los conflictos, ni de los problemas migratorios. Hay gente humanitaria también, y a ellos apelamos. Pero en tanto nos solidarizamos con el gobierno de México, exigimos la repatriación y subrayamos además que de los 11 migrantes que han sido detenidos y han perdido la vida, prácticamente la mitad, 5, la han perdido en centros de detención de Florida. Por eso no hay tiempo que perder y somos solidarios al respecto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Mejía Verdeja. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Legisladoras, legisladores, sin duda la migración es un fenómeno mundial.
sacude al planeta entero. Son problemas comunes, enfrentados de distinta manera, en latitudes como incluso el Medio Oriente, muy particularmente en África. Pero la crisis migratoria en América está alcanzando unos niveles de notoriedad diferentes por el tratamiento del país meca, del país que se convierte en el lugar al que ir, en el deseo a dónde llegar. Y en el caso específico de esta casi prisión de la que estamos hablando, Alcatraz de los Caimanes, todo está diseñado con un objetivo. Nadie lo ha expresado mejor que un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Yair Assad Aguilar Vadillo, quien expresó: lejos de tratarse de un acto político, esta acción debe entenderse como una narrativa cuidadosamente construida para proyectar una imagen de fuerza, control y castigo hacia uno de los sectores más vulnerables, la población migrante, y en especial la población migrante latina. Estamos frente a eso. La respuesta del Gobierno de México ha sido dirigida a apoyar, ha sido dirigida a cuidar al ser humano, a dotarlo de las herramientas y los derechos que le permitan hacerlos exigibles. El esfuerzo consular de México, que no es menor, ya se han enumerado aquí algunas de sus carencias, se está prodigando más allá de cualquier situación que se haya vivido en otro momento, con un solo objetivo: la protección de la vida y los derechos de estos mexicanos. Son importantes las causas de su migración, lo importante es que son seres humanos a los que hoy la idea de construir una narrativa de miedo tiene privados no solo de su libertad, injustamente, como en el caso de los turistas de los que nos hemos enterado recientemente, sino que más allá de cualquier tratado, de cualquier compromiso humanitario que tenemos como nación, busca definitivamente que sea el miedo el que determine los siguientes pasos a tomar. No solo miedo a los propios migrantes, una medida disuasoria para que no vayan a Estados Unidos. No, también es un miedo a los defensores de derechos humanos. Es miedo a las organizaciones que buscan defender los derechos civiles y también a otras instituciones políticas más allá de sus fronteras para decirles: esto es lo que somos capaces de hacer, hasta aquí podemos llegar. No podemos permitirlo y por eso el programa de asistencia legal diseñado por el Gobierno de México está dando una respuesta puntual a través de mecanismos y herramientas legales, de abogados de planta atendiendo a nuestros connacionales, de un servicio exterior dedicado fundamentalmente a proteger los derechos de los mexicanos. No se trata de declaraciones políticas. Estas las ha asumido en persona la presidenta de México. Más allá de la Cancillería, ha sido la propia presidenta Sheinbaum la que ha marcado cuál es la respuesta de nuestro país ante estos atropellos.
Y por eso, estimados amigos, la respuesta del Senado de la República debe ser, como ha propuesto nuestro compañero de Movimiento Ciudadano, debe ser una respuesta contundente, pero que nos muestre unidos, no distraídos en los temas que nos interesan políticamente, no en los temas de los que nos interesa sacar raja, no, unidos alrededor de defender a los mexicanos hoy, aquí, ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ramírez Marín. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva. Primero quiero aclarar algo que se señaló hace unos minutos. Aclarar sobre el planteamiento que hicimos en la mesa directiva, no quitando ni haciendo un lado el problema de la cárcel de migrantes en Florida, conocida y denominada como Alcatraz de los Caimanes. Por el contrario, es un tema prioritario que tenemos que discutir y analizar aquí en la Comisión Permanente. Pero efectivamente se pidió que también se pudiera agregar el tema de la seguridad pública, que es un tema que atañe a este país. Pero haciendo a un lado eso, hace un momento pedí aquí en el Pleno la solicitud de modificación precisamente de la agenda política para poder agregarlo. ¿Cuántas veces no se ha modificado la agenda política para discutir los temas que atañen a México? Hoy, por el contrario, no permiten a la oposición hablar sobre los temas de seguridad pública en México, en el que ya uno de los capítulos más ominosos en la historia de la detención migratoria en Estados Unidos, el gobierno mexicano ha confirmado ya la reclusión de al menos 14 mexicanos en el centro de detención en Florida, conocido como Alcatraz de los Caimanes. Llama la atención el caso de 2 jóvenes mexicanos que viajaron a Estados Unidos con visas de turistas vigentes para visitar a familiares tras la muerte de su madre. Hasta ellos terminaron en Alcatraz de los Caimanes sin que las autoridades mexicanas puedan ofrecer resultados de su liberación hasta el momento. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional condena enérgicamente la reclusión de ciudadanos mexicanos en esa y otras cárceles migrantes. El gobierno de Estados Unidos ha justificado muchas de estas acciones, como los aranceles de impuestos y hasta el amago de intervención directa, señalando una obviedad: la creciente evidencia de vínculos entre actores políticos del gobierno oficialista y miembros de la delincuencia organizada. Es indispensable que las autoridades investiguen a fondo las acciones del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez. Necesitamos también que se investigue a los servidores públicos potencialmente relacionados, ya sean servidores públicos, superiores jerárquicos o inclusive también subordinados. Se deben conocer las razones exactas que le permiten la permanencia un momento, senadora en el cargo. Martínez Simón. Yo quiero decir nada más que no es el tema. El artículo 48, numeral 3 de las reglas básicas, dice: la moción de apego al tema es el llamado a la persona oradora cuando ésta se aparte del tema o refiere a asuntos distintos para que se ciña a la materia que motive la discusión. Su fórmula desde su lugar, señalando brevemente la justificación de la moción, y la presidencia, por supuesto, también puede hacer el llamado a la moción de apego al tema. Yo quiero además aclarar que no interrumpí a la senadora de Acción Nacional, que está en el uso de la palabra, cuando dio la información sobre su solicitud, que fue inexacta, porque a los integrantes de la mesa directiva les consta
que se puso a votación 2 propuestas de agenda política, esta que estamos desahogando y la que efectivamente solicitó Movimiento Ciudadano y Acción Nacional y se votó mayoritariamente por su relevancia por este tema. Y Acción Nacional insistió en que se votara la propuesta de los temas de seguridad, no como un segundo tema, sino como en lugar del tema que estamos debatiendo. Y la votación fue mayoritariamente por el tema que estamos desahogando. Por lo tanto, preciso nuevamente lo que sucedió en la reunión de la mesa directiva y pido a la senadora Martínez Simón se apegue al tema que está a discusión. ¿Ya vieron? Eso es lo que no quieren. No quieren que hablemos de los temas que le interesan también a México. Por supuesto, hizo un planteamiento en la mesa directiva, pero también hizo un planteamiento aquí en el pleno de la Comisión Permanente para agregarse ese punto en el orden del día. Y este pleno tiene la facultad de modificar el orden del día. No quieren que hablemos de este tema. ¿Qué pasaría si hoy ustedes fueran oposición? Estarían con sus megáfonos hablando de este tema. ¿Por qué nos quieren callar en el Senado de la República? Permítame, senadora Martínez Simón, ¿con qué objeto, diputado Godoy Rangel? Presidente, una moción de orden. Adelante. Sí, hace 2 sesiones la agenda fue seguridad pública. O sea, no hemos evadido el tema de la seguridad. Si la senadora no ha venido, no es nuestro problema. La cuestión es de que este tipo de asuntos hemos insistido que no se pueden meter por la puerta de atrás. Se tienen que enfrentar directamente y nosotros no tenemos ningún problema en que la agenda política sea sobre seguridad pública y sobre el tema que quieran de seguridad pública. Tenemos elementos técnicos para poder diferenciarnos en ese asunto. Pero, si se acuerda, si es por mayoría, la moción de apego al tema que usted hace, presidente, es perfectamente cierta. Muchas gracias. Continúe. El llamado al orden es correcto, planteado por el diputado Godoy Rangel. Esta presidencia también ha insistido con diversos oradores el apego al tema y lo seguirá haciendo en atributo a su responsabilidad. Nosotros, que venimos del debate toda la vida, no hay rebate que podamos o queramos rehuir. Simplemente es que el tema en este momento es nuestra solidaridad con sus hermanos y hermanas migrantes y nuestro repudio a la prisión llamada Alcatraz Alligator. Adelante, senadora Martínez Simón. Hagámoslo, agendémoslo. Es que ustedes no ven, imagínense nada más. Tiene una relación una cosa con la otra. Hoy Estados Unidos, la presión ante México, la consecuencia de lo que está pasando en el tema de esta cárcel migratoria en Florida, por supuesto que es por el tema de la inseguridad en México. Por favor, no quieren hablar, así que imagínense nada más. La propia Interpol ha girado la ficha roja en contra de Hernán Bermúdez a más de 190 países. Díganme ustedes, ¿no tiene una relación? Estamos hablando de seguridad pública. Lo que ustedes no quieren es que señalemos evidentemente lo que se ha dicho de esta vinculación de grupos delincuenciales que están coludidos con hoy el gobierno que encabeza Morena. No vamos a callar. Nosotros estamos ante la mayor urgencia del diálogo y del debate. Agendémoslo entonces para la siguiente semana en la agenda política del Senado de la República, de esta comisión permanente. ¿Por qué rehuir? Nosotros, la urgencia que amerita para las y los mexicanos, sí es un tema lo que está aconteciendo en Florida por el tema de migración, por supuesto que sí, y nos solidarizamos. Nosotros no le rehuimos a nada, inclusive nos apegamos al pronunciamiento del gobierno mexicano, claro, por supuesto, en defensa de los migrantes y de los mexicanos que están atravesando por esta condición. Pero ello también requiere que en esta comisión permanente hablamos de fondo de los temas, y es la inseguridad y evidentemente el vínculo
del gobierno de Morena con la delincuencia organizada. Urgencia a la Fiscalía para poder investigar y el señalamiento del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez. Aunque nos quieran silenciar aquí en la Comisión Permanente, vamos a seguir haciendo el señalamiento que consideremos tengamos que hacerle al pueblo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Martínez Simón. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Mario Íñiguez Franco, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para hechos hasta por 1 minuto. Con su venia, yo solo quiero hacer una pregunta sencilla para esta comisión permanente. ¿Cómo se dice cómplice de la corrupción sin decir cómplice de la corrupción? Fácil, gobierno de Morena. Y es que el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, y es que parece que confundió su lugar de trabajo con una sucursal de las oficinas de la delincuencia. Un momento, ¿Quién diputado, lo nombró? Un momento, diputado, un momento. Yo quiero insistir que los hechos que están a discusión es la persecución a nuestros hermanos migrantes, a las personas migrantes en general, y la infame cárcel de Alcatraz Alligator o Alcatraz de los Caimanes, como en español se ha traducido. Yo entiendo que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional quieran meter, lo han intentado toda la discusión, por la puerta trasera otro tema que no fue presentado como complementario, como una segunda ronda de discusión, y que ya se ha planteado que puede agendarse para una siguiente sesión. Entonces, por lo tanto, le pido, diputado Íñiguez Franco, que se ciña al tema, que es el que ya mencioné. Adelante. Creo que el tema de los migrantes y de por qué la gente migra es también un tema de seguridad, presidente. Por lo tanto, sigo preguntando, ¿quién lo defendió? ¿Quiénes? Pues las deidades de color guinda, ¿no? Pero eso sí, están indignados porque resulta que se les metió un criminal precisamente por la puerta trasera. Después de años de encubrirlo, y curioso, lo aceptan en su partido el 23, exactamente quién era, pero tranquilos, ya lo expulsaron, qué conveniente, ¿no? Primero lo arropan, luego se hacen los sorprendidos y después se lavan las manos como Poncio Pilatos. México merece justicia y no pretextos, no merece discursos populistas y no hay que patear la lata a los gobiernos anteriores solo por no tocar a los que están Íñiguez bien parados en el partido, en el poder. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Íñiguez Franco. Tiene el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, hasta por 2 minutos, porque el Partido Verde le cedió su tiempo de las intervenciones para hechos. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Reiteramos el tema de seguridad pública, lo hemos tratado en otras reuniones y estamos listos para volverlo a debatir. Sin embargo, hoy el tema es la defensa de los derechos humanos. En el caso específico de la agenda política de hoy, de nuestros migrantes. Pero yo quiero aprovechar en este marco de defensa de los derechos humanos el tema de los palestinos. Me parece que esta comisión permanente no puede estar indiferente ante las muertes, los 800. Adelante, diputada Margarita Zaval. Perdón, me distraje un momento, estaba viendo aquí otro tema que están consultando, pero efectivamente hay que ceñirse al tema, diputado Godoy. Sí, aplica para todos los oradores y oradoras, sin excepción. El llamado es correcto. Adelante.
Sí, aunque justo quien lo comenta fue quien metió el tema de Tabasco. Hasta le llamó Tabasco hoy, casi toda su intervención. Entonces yo creo que hay que tener también autoridad para proponer apego al tema, con todo respeto. Y yo creo que no podemos debatir ese tema, lo haremos. Yo estaba hablando de la defensa de los derechos humanos. Quiero compartir con ustedes, antes de terminar este tema en la agenda política, el pronunciamiento que ha sido signado por la mayoría de prácticamente todos los grupos parlamentarios, todos los grupos parlamentarios de esta comisión permanente respecto al tema que hemos discutido. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente la persecución de personas migrantes en Estados Unidos de América de manera violenta y arbitraria. Esto es violatorio de los más elementales derechos humanos y se agrava con el hecho de enviar a las personas detenidas a la cárcel conocida como Alcatraz de los Caimanes. Esta situación es inaceptable, pues impone el terror, lesiona la dignidad de las personas y las somete a prisión de manera discrecional y fuera de todo marco legal y constitucional vigente en los propios Estados Unidos. La cárcel llamada Alcatraz de los Caimanes tiene condiciones que ponen en riesgo la vida de las personas ahí detenidas y a esto se suma el trato inhumano que se les impone. No omitimos señalar que las cárceles como la aquí señalada están proscritas desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Por lo anterior, exigimos la liberación, no solamente de los mexicanos ahí detenidos ilegalmente, sino de todas las personas migrantes que están privadas de su libertad en Alcatraz de los Caimanes y a su vez exigimos el cierre definitivo de esa cárcel infamante, Salón de la Comisión Permanente, 23 de julio de 2025, y firma los integrantes de la mesa directiva de esta Comisión Permanente.